Bueno, muy bien. El informe de la Comisión Candela. Debiéramos hablar de más de un informe. Claro que hubo uno de mayoría que generó mucha polémica, sobre todo por lo contundente de las definiciones, de las conclusiones a las que arribaron la mayor parte de los integrantes de la Comisión Candela, que durante 90 días fueron recopilando testimonios de personas involucradas, vinculadas con la investigación y demás, para tratar de entender, de interpretar cómo actuó la justicia en esa causa que conmocionó a la Argentina y que además terminó con una pequeña de 11 años asesinada y de manera cruel, ni que hablar de la forma en la que apareció la pequeña Candela Sol Rodríguez. Pero hubo recomendaciones muy fuertes al gobernador de la provincia de Buenos Aires que hasta ahora no se cumplieron y uno tiene, diría yo, casi la certeza de que tampoco se van a cumplir, sobre todo en función de la manera en la que se comportó el gobernador al otro día de conocido el informe de la Comisión Candela. Pero lo cierto es que en la jornada de hoy se reflotó el tema de lo investigado, de lo que analizó en algún punto esta comisión, con la presentación del informe al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, un trámite que originalmente iba a ser el propio vicegobernador Gabriel Mariotto. Se excusó finalmente, andaba atendiendo algunas cuestiones vinculadas con la sudestada y demás, pero fue la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti, este mediodía a entregarle el informe al titular de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Estamos en este espacio ahora para hablar del tema con Jorge Donofrio, que tiene la gentileza de visitarnos justamente para tratar de desmenuzar las conclusiones de lo que me parece a mí fue, de los 2 o 3 que se presentaron, el informe más contundente en términos de las definiciones. Senador, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, primero usted explíqueme alguna de las conclusiones a las que arribó. Yo después me voy a detener en algunos puntos que me parece interesante, en todo caso, tener alguna precisión suya. ¿Usted ciertamente cree que la mayor parte de la responsabilidad le cabe al accionar de la policía, digo, en función de lo que vieron en estos últimos tiempos? Absolutamente, a la policía y a la justicia. Yo creo que acá se dio un cóctel explosivo entre un grupo de policías que se abocó a construir un relato y un fiscal ausente que permitió ser abastecido por este relato fantástico, con testigos de identidad reservada, todos ellos en conflicto con la ley penal, algunos informantes de la policía, que le dieron cuerpo a una historia, y un juez de garantías que justamente lo que no hizo es darle garantías al proceso, como su nombre lo indica. Esto hizo que termináramos en una tragedia que a un año de haberse dado la muerte de Candela no sepamos nada al respecto. Ahora, yo no sé si se sobredimensionó el valor de la conclusión a la que arribó por lo menos la mayoría de los senadores que integraron la comisión, porque miren, yo le repaso algunos de sus párrafos. Esta comisión ha concluido que el espectacular accionar policial durante la búsqueda de la pequeña niña tuvo como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrolló el caso. Además, este accionar atentó dramáticamente contra la posibilidad de encontrar con vida a Candela. Senador, yo interpreto con este párrafo que ustedes están diciendo que en algún punto la responsabilidad de la muerte de la nena, ya no solo de una investigación viciada, con algunas objeciones y demás, sino de la muerte de la nena, le cabe en buena medida a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los elementos como para hacer una definición tan contundente como esta? Ciertamente, primero, algunas cuestiones que surgen de la misma causa. El impacto del teléfono cuando se apaga es en San Martín, la cantidad de llamados al 911 que no fueron abastecidos, que indicaban que estaban en la zona de San Martín, que ninguno de los elementos de DDI y de narcotráfico de San Martín participaron en la búsqueda de Candela, cuando sí lo hizo prácticamente todo el sur y todo el oeste del conurbano. El accionar mismo de la policía, dándole instrucciones a la madre, lo que tenía que decir continuamente,
con el agravante que después negaron todo, ¿no? Pero los testimonios están y cada una de las cosas que dijo Carola Labrador ante los medios, ustedes recordarán, están rodeados, ya se terminó, chicos, devuélvanmela, eran todas instrucciones que le daban el comisario general Paggi y el comisario general Castronovo. Pero bueno, usted ahí en todo caso también están dudando de la manera en la que se comportó la madre. Digamos, porque si fue la policía la que le decía a Carola Labrador, usted salga y declare tal o cual cosa, es porque la madre en algún punto consintió actuar de esa manera. A ver, la madre estaba buscando a la hija que tenían secuestrada. Lo que era claro desde el comienzo de este caso que era un secuestro extorsivo, cosa que también se ocultó. Evidentemente hubo una negociación paralela, que esto también se ocultó, porque hasta los primeros 4 o 5 días se trabajó sobre una hipótesis que la niña iba a aparecer con vida. Esto no se dio, porque ustedes fíjense una cosa, ningún secuestrador mantiene 7 días viva y en buen estado a su víctima y después la mata en las últimas 48 horas. Hay accionarios que merecen ser investigados. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, la justicia federal nunca quiso involucrarse en el tema? Digo, el delito de secuestro extorsivo es un delito claramente de competencia de la justicia federal. Primero, creo que no se le dieron todos los elementos de juicio al juez federal, en este caso creo que era Jorge Rodríguez de Morón, para que él evaluara si era competencia de él o no. Evidentemente se le ocultó el llamado que después fue publicado por C5N, se le ocultaron otras cuestiones para que él tenga en sus manos la posibilidad de decir esto es un secuestro extorsivo o no. Porque ustedes fíjense otra cosa también, desde la hora 8 o la hora 10 más o menos de haberse hecho la denuncia, ya se trabajaba en hipótesis de secuestro extorsivo con la instalación de un comité de crisis con los más altos oficiales. Ahora, usted dice que, por ejemplo, el accionar de la policía fue determinante, entre otras cosas porque, digamos, por ejemplo, buscaron en lugares donde quizá no estaba, inventaron sobre la base de pruebas que no eran tan sólidas una escena del crimen como la famosa casa de la calle Kiernan y demás. Ahora, ¿la policía no actúa en función de lo que le ordena la justicia? Así debería haber sido, pero ya te digo, hubo un fiscal pasivo que se dejó abastecer en todo momento por lo que le daba la policía. Lo relata claramente el juez Meade cuando estuvo en la comisión. El juez Meade lo que dijo es, estaba el ministro, estaba la cúpula policial, estaba el fiscal y encima agrega que gana lo mismo que yo. O sea, se pone como par del fiscal. ¿Por qué iba a dudar? ¿Por qué no los iba a creer? Y al final dice, ¿por qué les creí? Y si me permitís una cosa, no es con dudosas pruebas. O sea, lo de la casa de Kiernan fue absolutamente inventado y además hicieron cómplices involuntarios los medios de comunicación. Y te lo aclaro con un solo detalle. A la casa de Kiernan se llega teóricamente por un vecino que, preguntándole, dijeron, sí, yo en esta casa vi movimientos no raros, diferentes a los que había normalmente por una casa que estaba cerrada. Dijo que hubo una camioneta cargando bolsas y cajas, que hubo un camión cargando cajas y muebles, que hubo gente pintando y efectivamente era el posible inquilino que estuvo pintando, familiares que estuvieron retirando cajas de ropa y enseres porque la casa se alquilaba, el Ejército de Salvación que también estuvo ahí. Ahora, después se habló de algún vaso sobre el que habían hecho alguna pericia. Déjame llegar, porque es importante saber cómo se llega a Kiernan. Entonces, sobre esa base de que hubo movimientos dudosos, se ordena el allanamiento de la casa de Kiernan. Se entra a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana entra un subcomisario y un principal, uno de los más de Zamora, el otro de Morón. El subcomisario nos relata a nosotros, nos dieron la orden de buscar arroz cocido, porque eso era lo último que había ingerido Candela. Gran mentira. La autopsia estuvo 15 días después de lo que había ingerido y no había sido arroz cocido. Pero no termina ahí la cosa. Entra el primer equipo de científica a las 3 de la mañana. A las 5:30 de la mañana se corta abruptamente. ¿Qué encontraron? Nada. O sea, ¿qué se podía haber encontrado en esa primera escena que se buscaba? Ropa de la nena, el celular, ataduras. No se encontró nada. Se encontró una casa con mucho polvo,
en el baño que no había sido Bueno, se utilizado. podrían haber encontrado huellas. Bueno, pero hasta esa hora, déjame terminar el relato, hasta esa hora, hasta las 5:30 de la mañana, no se había encontrado absolutamente nada. El segundo equipo entra a las 2 de la tarde, pero a las 8 de la mañana C5N y Clarín Noticias Digital estaban publicando que se había encontrado el lugar donde había estado cautiva Candela. ¿Y qué relación hace usted como para concluir que fue la policía la que a los medios le abasteció esa información? Perdón, o era la policía o era el fiscal. No, estamos de acuerdo, perfecto, pero usted responsabiliza de haber montado la escena del crimen a la policía de la provincia de Buenos Aires. Además te digo, las únicas dos pruebas que vinculan de alguna manera a esta casa con el caso son los 2 ADN que se encuentran en un vaso y en un bol. Y perdóname que te diga lo del bol. El bol comparte ADN con un masculino. 50% de ese ADN comparte información genética con Gladys Cabrera, la dueña de la casa. Solamente podía ser un ascendiente o un descendiente. Al padre nunca lo conoció, es su hijo de 10 años. Ahora, ese mismo ADN fue encontrado en 20 y pico de colillas de cigarrillo. O sea que estamos en presencia de un menor de 10 años, fumador y secuestrador. O se les contaminó la escena del crimen o pusieron cualquier cosa. ¿Y ustedes, digamos, cómo analizaron en las declaraciones que juntaron, digamos, a lo largo de todo el tiempo? Creo que 90 días duró el trabajo de esta comisión, 6 meses, un poco más. ¿Cómo analizaron el rol de los medios de comunicación? Porque por allí también leí alguna frase bastante contundente que responsabiliza en algún punto a los medios de comunicación por la manera en la que se difundieron hipótesis y demás, que casi poco menos que de cómplices de este accionar mafioso de la policía para ocultar el crimen. Yo no diría cómplices, pero creo que hay que trabajar fuertemente en un protocolo para ver cómo se difunden este tipo de informaciones, más cuando lo que está en juego no es la libertad de expresión, sino la vida de la víctima, ¿no? Y creo que muchos periodistas, muy bien intencionados, porque su única intención era la de informar, terminaron siendo funcionales. Y podemos dar docenas de casos donde la policía les daba determinada teoría, la presentaban como cierta. Te voy a dar una rapidita, la del periodista de C5N, Paulo Cablan, diciendo que el cuerpo de la nena estaba adentro de una bolsa de alimento para perro con piedras para ser arrojado al agua. Y había una bolsa con escombro a 10 metros que también se perició por las dudas para ver si había algo, pero ni siquiera da la lógica para que un cuerpo, aunque sea chiquitito, entrara en una bolsa de alimento para perro con escombro. ¿Y por qué la comisión concluye en que el secuestro de Candela fue un secuestro extorsivo? Porque dicen quienes objetan el informe elaborado por buena parte de los integrantes de la comisión, dentro de los cuales está usted, que la verdad es que ni siquiera había pruebas contundentes en la causa como para concluir en ese sentido. Por ejemplo, el único llamado que se hizo y que después se difundió y que además fue materia de polémica también por la manera en la que había llegado a los medios de comunicación y demás, ni siquiera le estaba reclamando algo a cambio a la madre, era nada más que para decirle que la nena no iba a aparecer. No, si analizás el texto de lo que se dice en ese llamado, primero sabían con quién hablaba. Porque le dice, decile a esa. Nunca se había presentado la persona que atendió. Y además, no recuerdo textualmente, pero lo que decía era que como no se había cumplido determinada condición, ahora no iba a aparecer más. Con lo cual, hay una negociación previa. Además, hubo muchos llamados que no están ahí. Hay muchos teléfonos que no estuvieron en la investigación, que estaban por fuera de la investigación. ¿No? Hay tanta cantidad de información que no aparece o que es caótica. Nosotros cuando establecemos una línea del tiempo y ordenamos el expediente, nos aparecen que hay informaciones que se dan previa a que se hagan los allanamientos. Hay algunos que critican este informe, el elaborado por ustedes, por caso el senador Alberto De Facio, alguien que también integró la comisión y que presentó un informe distinto, creo que en términos personales y con quien seguramente vamos a hablar, y que la verdad es que del informe grandilocuente, con conclusiones rimbombantes que se leyeron en el recinto a cargo del senador Ruesga, no hay nada en las declaraciones que transitaron, digamos, por el Senado que los fundamente.
Se lo pregunto porque yo leí detenidamente el informe y efectivamente el informe que ustedes firmaron aparece como una serie de conclusiones a las que arriban, pero que no están, por lo menos en la redacción del informe, avaladas con los testimonios que ustedes escucharon. ¿Vos te referís al resumen o a todo el informe? No, yo me refiero al informe que leyó textualmente Jorge Rueda. Eso es un resumen del informe. El informe son unos cuantos cuerpos, ¿no? Y ahí está toda la información citada de dónde sale, en qué parte de la causa está, en todos lados. Pero, mirá, no voy a hablar de un colega que además respeto muchísimo, pero creo que, a ver, no soy psicólogo para explicarlo, pero la negación es síntoma de algún trastorno. Él se planta en defensor del gobernador cuando acá el gobernador no está en juego. De hecho, no ha sido nombrado ni por mí ni por nadie en toda senador, convengamos que si ustedes le están diciendo eche a todos los que tienen en la cúpula de la policía, yo le estoy diciendo que por elevación es responsable el gobernador. Nosotros lo que estamos diciendo en el informe es que la cúpula actuó mal, que le mintió y que lo engañó. No, ustedes le están diciendo al gobernador que tiene a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires una banda de verdaderos delincuentes, senador. ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué? Por ejemplo, a estos tipos hay que denunciarlos. ¿Y vos qué te pensás que hemos hecho? Pero no públicamente. Hay que decirle, gobernador, usted échelos, que nosotros vamos a ir a la par de que usted los echa y hacer una denuncia. Si vos lees el informe completo, nosotros lo que estamos haciendo también es elevando copia del informe a la Justicia Federal, a la Justicia Provincial, al presidente de la Corte, como se le dio hoy, a la Procuradora, al Ejecutivo. O sea, evidentemente vamos a ir adelante. El senador denuncia. Usted le eleva una copia y dice, bueno, mire, estas son las conclusiones a las que nosotros llegamos, si ustedes quieren, investiguen. Pero por supuesto, y eso es una denuncia, porque nosotros estamos señalando ilícitos. Y dígame, ¿qué sensación tuvo usted de la reacción que tuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires al otro día, mostrándose al frente de un operativo justamente con el jefe de la policía? Algunas horas antes ustedes le habían dicho, gobernador, el jefe de la policía, la verdad es que deja mucho que desear, sáquelo, sepárelo. Mira, yo respeto mucho las convicciones del gobernador y no voy a entrar a juzgar sus actos ni interpretarlos tampoco. Nosotros hemos cumplido con nuestro deber, hemos generado un informe, hemos aportado las pruebas dentro de ese informe, por eso te recomiendo leer todo el informe, no el resumen, porque en el resumen no están citadas las pruebas. Pero si me permitís, yo te hago solamente una apreciación más sobre la causa. El 70% de la causa está cimentada en los testigos, 70 no, el 90%, en los testigos de identidad reservada. Y de esos testigos, en uno solo, el carnicero Aníbal. ¿Vos lo escuchaste alguna vez? No, leí algunas declaraciones. Bueno, yo te recomiendo leer todo. Y nos quieren hacer creer que toda la banda iba a comprar al puesto de carne que él tenía en un supermercado chino, que entre la bola de lomo y el vacío le contaban cuáles eran sus planes, cómo la habían secuestrado, cómo la mataron, hasta le daban los números. La conclusión de ustedes es que la policía preparó a este testigo, plantó a este testigo, vaya a saber prometiéndole a qué, para que más o menos testimoniara, organizando a la gente, vinculándolos con el lugar y demás. Exactamente. En palabras del juez de garantías, es una persona inestable y que se quería morir cuando lo escuchó. Otra cosa más, 180 pericias a 180 teléfonos de todos los imputados. Una sola llamada nos encontró entre uno y otro. ¿Cómo una banda que cometió semejante delito, porque hay que tener infraestructura para tener a alguien secuestrado 9 días, tenerlo 2 días muerto a la espera de depositarlo en algún lugar, y no se comunicaban? La explicación que dio el fiscal, triangulaban las comunicaciones. Eran muy astutos. Gente que además, dentro del rango de la delincuencia, no es para nada de alto nivel. Hay una definición también muy fuerte, senador, que es la que usted está convencido, o por lo menos la mayoría de los senadores que integraron esta comisión, de que integraron bandas en algún punto relacionadas con el narcotráfico que operan en la zona. ¿De dónde sacan esa conclusión? De las investigaciones que se están llevando adelante de policías que están justamente investigados por ese tema. Y que además, sabiendo los asuntos internos y sabiéndolo los jefes policiales, los dejaron permanecer en la investigación.
O sea, de policías sospechados que así todo investigaron en este tema, digamos. Exactamente. Pero sobre los que, porque se generó, usted lo recordará, y creo que alguna vez incluso lo hablamos aquí en alguna oportunidad, se generó toda una especulación en torno a los dichos de uno de los últimos testimonios del actual fiscal de la causa sobre si apartaba o no apartaba a la policía de la provincia de Buenos Aires y demás, en el sentido de que ninguno de los que eventualmente pudieran estar implicados en un hecho delictivo tenía una participación comprobable en accionar ilegal en el marco de esta investigación. Quiero decir, los dichos del fiscal que interviene, según la interpretación que de ellos hicieron, entre otros, el senador Alberto de Facio, es que no surge ningún tipo de imputación a la policía de la provincia de Buenos Aires. Vale. Entonces, sí. En ese caso, la pregunta es, ¿usted cree que también el actual fiscal puede estar en connivencia con la policía o dejándose llevar por la policía? El fiscal claramente a nosotros lo que nos dijo era que, ante la duda, no utilizaba la policía provincial y que estaba utilizando fuerzas federales, ¿no? Cosa que también le recomendamos al nuevo fiscal, que la mejor forma de llevar adelante su carrera y de ascender es justamente haciendo las cosas bien y no creyendo en las promesas de ascensos rápidos que por ahí deslizan algunos funcionarios que va a tener. Pero volviendo al tema, la Policía Provincial no está actuando hoy en esta causa. Está investigando el fiscal con algunas fuerzas federales. Yo particularmente creo que de no ir al fuero federal, que es donde correspondería, mínimamente tendría que ir a otro departamento judicial, porque también hay que investigar, el fiscal tiene que investigar a pares que han actuado de manera ilícita. ¿Alguien se comunicó con el gobernador? No es mi función. No, bueno, pero usted, digamos, tiene relación, digo, porque imagino que alguien le debe haber acercado la conclusión de la comisión al gobernador. Sí, ya le llegó oficialmente. Y no hay, digamos, ninguna respuesta, ustedes esperan alguna reacción. Me imagino que ahora la estará leyendo, o estará analizándola. Senador, lo cambio de tema, la última, porque se discute por estas horas... Sí. Déjame que te diga algo más. Esto es una gran estafa a la sociedad. Sí, claro. Y es un antes y un después de todo esto. Es más, lean detenidamente porque está todo en la causa y fíjense en la versión taquigráfica y en las citas que hacemos de la Cámara, las cosas que dice la Cámara. ¿Sabe qué dice algún hombre en algún punto relacionado con el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires? Que buena parte de las conclusiones del informe que ustedes firmaron tiene que ver con preconceptos que ustedes tienen en relación al accionar de la policía, con un posicionamiento hasta ideológico en la manera que tienen de ver la policía de la provincia de Buenos Aires, y ya que estamos, le encuadramos ahí, digamos, en el marco de esta investigación, una conclusión de esa naturaleza. Dentro de mi bloque, yo vengo a estar a la derecha del todo. De hecho, mi ubicación geográfica dentro del recinto es a la derecha totalmente de mi bloque. Si hay alguien que ha defendido la institución y que la va a seguir defendiendo, soy yo. Y créeme que acá no se trata de preconcepto ni de cuestión ideológica con la policía. Al contrario, yo a la policía le voy a seguir defendiendo. Lo que no voy a defender a los corruptos. La verdad que sería vergonzoso de todas maneras, digamos, si es que se hubiese hecho política con un crimen de tamaña magnitud, digamos, ¿no? En algún punto se lo quería preguntar porque es la sospecha que existe. Incluso uno habla con funcionarios y dicen, y la verdad es que si vos repasás los informes, algunas de las cosas que dicen es lo que venían diciendo hace 3 o 4 meses atrás y ahora lo metieron en el medio de las conclusiones del informe Candela. De hecho, los únicos que hablaron de una cuestión política son 4 o 5 legisladores, ¿no? Que se equivocan. Se equivocan porque, la verdad, mi objetivo es ayudarlo al gobernador. Digo, pero acá... no se está dejando ayudar mucho el gobernador, porque si usted le recomienda que eche la cúpula y no lo hace... Aparte de eso, pero flaco favor le hacen en defender a quien no necesita ser defendido. Al contrario, generan un estado de sospecha. Gracias, senador. La última, cortita. Se está discutiendo por estas horas la policía judicial, que es otra... porque en algún punto está íntimamente relacionado, digamos, la aparición de esta nueva fuerza, sobre todo con algunos vicios de la policía en materia de investigación de algunos crímenes y demás. ¿Eso cómo avanza? ¿Sale? ¿No sale? ¿Está todo encaminado? Hoy hemos hecho la primera sesión con en plenario las 5 comisiones. Mañana la segunda. Seguramente emitiremos despacho y estaremos votándolo el jueves próximo. Esto prueba también que cuando el gobernador manda las cosas, las sacamos y no hay ninguna animosidad. Bueno, pero mandó otro también que está, el de la policía comunal. El de prevención comunal. Usted está trabajando ese tema. Lo estoy trabajando, es más. Vamos a ver cuándo sale. En 30 días seguramente lo estamos votando también. Sí. El tema es qué votan. Porque muy probablemente surja de la legislatura algo que no tiene mucho que ver con lo que mandó el gobernador. Amigo, la legislatura no es una escribanía.
Tenemos el orgullo de tener 46 senadores. Esto prueba que si el gobernador manda, nosotros atendemos. Yo digo, sí, atienden, pero le modifican algunas cosas también. Primero el que escribe no es el gobernador, es algunos otros escriban. Pero hay 46 senadores talentosísimos, muchísimos asesores que tienen mucho que aportar. Lo estamos haciendo rodar con intendentes, los que están a favor, los que están en contra. Gracias, senador. El senador Jorge Donofrio, hombre del Frente para la Victoria, uno de los firmantes del informe final de la Comisión Candela, que tiene además otros informes distintos sobre el que seguramente vamos a hablar en un ratito nada más.